El espíritu del trailero Kim. Bienvenidos a un nuevo episodio de Terror HD, el lugar donde los miedos más oscuros encuentran su hogar. En esta entrega única, contada por un trailero retirado, nos aventuraremos por las sinuosas carreteras de montaña, donde el rugir de los motores se mezcla con la presencia inquietante de lo paranormal. Esta noche, nos sumergiremos en la leyenda del trailero Kim, una historia que ha dejado cicatrices imborrables en aquellos valientes lo suficientemente audaces para enfrentarse a su relato. Imaginen un escenario de tormenta, con la lluvia golpeando implacablemente el pavimento y la oscuridad envolviendo la carretera como un manto lúgubre. En este ambiente inhóspito, un veterano trailero, cuyo nombre resonará en las leyendas de las carreteras, se adentró en lo desconocido. ¿Qué secretos aguardan en las sombras de la carretera de montaña? ¿Qué es esa presencia siniestra que acecha a los viajeros nocturnos? Acompáñennos mientras exploramos la aterradora verdad detrás del trailero Kim, un relato que desafiará su percepción de lo real y lo sobrenatural. Prepárense para un viaje a través de los límites del miedo, donde cada giro de la historia les sumergirá más profundamente en la oscuridad. Bienvenidos a Terror HD, donde las pesadillas cobran vida y el terror se desata en cada fotograma. Era una noche oscura y tormentosa en las montañas de Carolina del Norte, cuando decidí embarcarme en mi último viaje como trailero. Mi nombre es Jack, un hombre curtido por los caminos y las luces parpadeantes de las carreteras interestatales. Mis manos, gastadas por el volante, habían maniobrado a través de incontables millas de asfalto. Había llegado el momento de retirarme, dejar atrás el rugido de los motores y los innumerables kilómetros detrás de mí. Mi vida como trailero estaba marcada por experiencias intensas y largas noches en la carretera. Había enfrentado tormentas de nieve en Dakota del Norte y calor sofocante en Texas, pero nada me había preparado para lo que encontraría en las montañas esa noche. La leyenda del trailero Kim se había filtrado entre nosotros como un sonido en la brisa nocturna. Se decía que Kim, un colega trailero, había perdido la vida en un trágico accidente en estas mismas carreteras. Su espíritu, ahora desgarrado y atormentado, deambulaba por la oscuridad, buscando venganza. El rumor sostenía que Kim aparecía en la cabina de otros traileros, su presencia manifestándose como una sombra inquietante. Nadie había visto su rostro, pero todos hablaban de una sensación helada que te recorría la espalda cuando estaba cerca. Se decía que su espíritu provocaba accidentes, haciendo que los camiones se desbocaran por la carretera, llevando a otros al mismo destino trágico que él había experimentado. Yo, siendo un hombre de lógica y escéptico por naturaleza, descartaba tales historias como cuentos de carretera para asustar a los novatos. Sin embargo, todo cambió en una noche lluviosa cuando me encontré con el espíritu de Kim. Era una madrugada, la lluvia azotaba la carretera como agujas afiladas. Mis neumáticos se aferraban al pavimento mojado mientras ascendía por la montaña. La visibilidad era mínima, pero mi experiencia como trailero me mantenía alerta. De repente, una sombra se materializó en mi retrovisor, una figura borrosa que se deslizaba por la carretera mojada. No pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. La silueta se acercó, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada penetrante clavada en mí. Mis manos apretaron el volante con fuerza, el miedo se apoderó de mí como una garra helada. La figura se desvaneció, pero su presencia persistió en la cabina. No era un sonido ni una sombra, era algo más sutil y perturbador. Los controles del camión parecían moverse por sí mismos, como si fueran guiados por una mano invisible. Intenté resistir, pero una fuerza sobrenatural me envolvía, haciéndome perder el control del vehículo. Mi camión se deslizó peligrosamente hacia el borde de la carretera. Intenté luchar contra la fuerza invisible, pero era inútil. La risa desgarradora de Kim resonó en la cabina, mezclada con el estruendo de la tormenta. En ese momento, supe que me había convertido en la presa de un espectro vengativo. Con un frenético esfuerzo, logré recuperar el control del camión antes de que fuera demasiado tarde. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban mientras descendía por la montaña. La figura de Kim seguía a la distancia, pero finalmente desapareció en la oscuridad. A medida que continuaba mi viaje, la leyenda del trailero Kim se hizo más tangible.
Otros colegas compartían historias similares de encuentros sobrenaturales en la misma carretera. Algunos no tuvieron la suerte que yo tuve esa noche. Decidí investigar más sobre Kim, buscando respuestas que pudieran explicar su presencia inquietante. A través de viejos registros y conversaciones con otros traileros, descubrí la verdad detrás de la leyenda. Kim, en vida, había sido un hombre amable y trabajador. Sin embargo, su destino cambió en un fatídico día cuando un conductor descuidado chocó contra su camión en una curva peligrosa de la montaña. El impacto fue tan brutal que Kim perdió la vida instantáneamente. Su espíritu, atormentado por la injusticia de su muerte, se aferró a la carretera que lo vio morir. Buscaba venganza contra aquellos que, de alguna manera, recordaban la tragedia que lo había marcado. Kim se había convertido en un espectro vengativo, un guardián sombrío de la carretera de montaña. Finalmente, llegó la noche en que Kim decidió revelarse a mí. Mientras conducía por la solitaria carretera, su figura se materializó una vez más en mi retrovisor. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. No sentí miedo, sino una extraña conexión con el espíritu atormentado. Kim se manifestó frente a mí, su figura envuelta en una luz etérea. No había sombras ni risas desgarradoras, solo la presencia silenciosa de un alma perdida. Me miró con ojos que reflejaban tristeza y remordimiento. Fue entonces cuando supe que no buscaba dañarme, sino comunicarme un mensaje. En un sonido apenas audible, me contó la historia de su muerte y el dolor que había llevado consigo más allá de la tumba. Su espíritu buscaba redención, una manera de encontrar paz. Entendí que la única manera de liberar a Kim era enfrentar mi propia verdad. En ese momento, un brillo intenso envolvió la carretera y sentí una fuerza invisible arrastrándome hacia el borde. Un estruendo ensordecedor llenó mis oídos mientras mi camión se estrellaba contra la barrera lateral. El frío viento de la montaña golpeaba mi rostro mientras estaba en el suelo, empapado por la lluvia persistente. La oscuridad de la noche envolvía la escena y el rugido lejano de truenos resonaba en la distancia. Mis manos temblorosas buscaron el apoyo de algo sólido, y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba fuera de la cabina del camión, que ahora estaba destrozada a pocos metros de distancia. La sorpresa inicial fue eclipsada por una sensación aguda de dolor en mi ojo derecho. Toqué con cuidado mi rostro y mi mano se encontró con un vacío donde antes había existido la vista. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y el eco de las palabras de Kim resonó en mi mente. Había pagado un precio alto por enfrentar el tormento del trailero espíritu. Mientras me ponía de pie, la realidad de mi nueva condición se apoderó de mí. La carretera se extendía ante mis ojos, pero ahora solo podía percibirla con mi ojo izquierdo. Mis días como trailero, llenos de kilómetros interminables y horizontes lejanos, habían llegado a su fin de manera abrupta y cruel. La inmensidad de la carretera, que una vez fue mi hogar, ahora se volvía inaccesible para mí de una manera que nunca hubiera imaginado. Con la lluvia resbalando por mi rostro y la bruma de la montaña envolviéndome, me quedé allí, contemplando la carretera que me había dado tanto y que ahora me arrebataba una parte esencial de mí mismo. Fue entonces cuando la realidad de la situación se asentó con fuerza. Mi vida como trailero había llegado a su fin de una manera que nunca hubiera previsto. Aunque el dolor físico en mi ojo perdido era tangible, era el peso emocional lo que más me abrumaba. Había liberado a Kim, pero no sin sacrificar una parte fundamental de mi propia existencia. La carretera, antes llena de promesas y aventuras, se había convertido en un recordatorio silencioso de lo que había perdido en ese enfrentamiento sobrenatural. Mientras me alejaba cojeando de la escena del accidente, con la lluvia diluyendo mis lágrimas, comprendí que mi vida estaba tomando un nuevo rumbo. Ya no era el mismo trailero que una vez manejó con destreza a través de las carreteras infinitas. Ahora, en la oscuridad de la noche y la soledad de la montaña, me enfrentaba a un futuro incierto, marcado por la cicatriz de una experiencia paranormal que cambiaría mi vida para siempre. Luego de un largo rato de haber llamado en 911 llegó y me asistieron. La leyenda del trailero Kim persistiría, pero ahora como una historia de redención en lugar de venganza. Mi encuentro con su espíritu marcó el final de mi carrera en las carreteras, pero también el comienzo de una nueva comprensión sobre los misterios que acechan en las sombras de la noche, incluso en las solitarias carreteras de montaña.